Bueno, hoy iniciamos el nuevo texto, El observador en la bioneuroemoción. Ujú. Eh, Nuestra moderadora hoy será Valiente. Entonces tiene la palabra. Bueno, yo voy a empezar por el libro, se llama El observador en bioneuroemoción y lo escribe Henry Corbera. Entonces, como para tener un pin de contexto, miremos quién era o quién es Henry Corbera. Henry Corbera es un licenciado es un hombre español nacido en el año 54, o sea que en este momento tiene 71 años. Es español de nacimiento, nace en Barcelona, es licenciado en psicología y es ingeniero técnico industrial de la, de la Universidad de Cataluña, máster en PNL y en hipnosis ericksoniana, entre las cosas que él pues ha hecho, porque pues es un hombre que parece que ha sido muy inquieto. Estuvo metido en biodecodificación, en la teoría de biodecodificación, y termina él generando pues como una teoría que busca ser integrativa, un método más que una teoría, un método integrativo que es la bioneuroemoción. Y en ese orden de ideas también, pues partiendo del nombre del libro, ubiquémonos un poquito en qué es la bioneuroemoción. Les voy a compartir una definición que él mismo da de la bioneuroemoción. Él dice que es un método que estudia las correlaciones entre las emociones inconscientes que son provocadas por situaciones que la persona vive como impactantes y su expresión y localización en el sistema nervioso y las modificaciones que provocan esas situaciones en su biología manifestadas a través de un síntoma, un malestar o un desajuste orgánico, mental o conductual. O sea, él es un método que es totalmente holístico y concibe al individuo como un ser biopsicosocial. Este método considera que la enfermedad es un mecanismo de adaptación biológica que afecta al individuo, a su familia y al entorno social. Dice que la enfermedad aparece como resultado de una serie de programas que algunos de los cuales son transgeneracionales. Y a partir y cómo se van transmitiendo esos programas transgeneracionales a partir de la familia, la educación, los medios de comunicación, la religión, etcétera. Así, las actitudes, creencias y valores que constituyen al modo de pensar, sentir y actuar de las personas se perpetúan de generación en generación. Entonces, la bioneuroemoción busca entender esas conexiones entre las experiencias y lo que uno tiene en el inconsciente y su impacto en el cuerpo y en el comportamiento, en las creencias, en todo lo que es uno como individuo. Entonces, pues como para ubicarnos un poquito como en el contexto de nuestro libro. Y luego vamos a entrar en Qué pena, Valiente. ¿Tú podrías repetir su definición de enfermedad, que me pareció súper importante? Gracias. él habla, a ver, más Eso que, que estás diciendo no está en el primer capítulo. ¿cómo? ¿Eso No, es está que en el primer capítulo o no, no? yo estoy haciendo un contexto. Ah, ya. Yo estoy haciendo un contexto antes de entrar a Sí. trabajar sobre el observador, dado que pues el libro, pues como se llama El observador en la bioneuroemoción, pues me parece importante ubicarnos un poquito mínimamente en el autor y en la definición de lo que él tiene como bioneuroemoción. Él considera la enfermedad como un mecanismo de adaptación biológica, o sea, él no lo ve como como algo maligno, digámoslo así, sino es una adaptación biológica que afecta al individuo y a su familia y al entorno social, pero es una adaptación biológica
digamos que el planteamiento es que pues uno hace lo mejor que puede, ¿no? Entonces uno se adapta ahí porque pues no pudo resolver el conflicto en un momento dado y pues termina siendo una enfermedad. Y lo que sí plantea es pues que la enfermedad es como pues es el resultado de, pues, además de los programas que uno tiene a nivel inconsciente provenientes de la cultura. Por eso, digamos, en el libro, cuando está hablando en relación con el observador, él habla de que va a profundizar en la teoría de Jung, pues porque pues habla del inconsciente colectivo, y aquí lo mencionan en ese sentido, pues en su concepción, uno está formado por programas que son transgeneracionales y que son y que lo atraviesan la familia, la cultura, la religión. Entonces, pues desde ahí es como toda la situación. Es totalmente integrativo. Y cuando él habla de salud, pues que en este momento pues no está en esa definición, para él la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el tener bienestar a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel relacional, a nivel social, o sea, es un estado de bienestar holístico. Para él eso es como la concepción de salud, ¿no? Ujú. Bueno, sería eso. No sé si Reverdecer te respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora, después de ese mini contexto, vayámonos a nuestro tema central, que es el tema de la introducción al observador. En este capítulo, en estas dos, en la introducción al observador, eh, es interesante el concepto que él va planteando. Yo quisiera preguntarles, cuando él habla del observador y de la observación, ¿qué, qué de la idea que él tiene del observador llama la atención de ustedes? ¿Y en qué es diferente al planteamiento tradicional de observador? ¿Cómo lo entendieron? Pues yo, bueno, desde lo que comprendí, somos parte de la realidad que percibimos. Creo que esa perspectiva es distinta a la que es desde un paradigma tradicional. Aprendimos de que la realidad está afuera, afuera de mí, y yo no tengo que ver con ella, sino simplemente soy una, sí, una persona que la percibe afuera y la puede describir de manera objetiva. Entonces, creo que sí, yo soy parte de la realidad, mis creencias, tengo un filtro desde el cual puedo traducir, puedo interpretar esa realidad, y por eso es una realidad distinta. Si sea el mismo fenómeno, es distinta de una persona. Lo que yo percibo es distinto a lo que otra persona puede percibir. Ujú. ¿Alguien quiere comentar algo más a lo que está diciendo Reverdecer? Sí, Sí, Clara. yo pensaba que antes, antes pensaba que la realidad era totalmente objetiva. Sí, es decir, si yo estoy viendo el árbol es el árbol y eso es objetivo. Claro, no, pues ya desde hace un tiempo para acá entendí que ese árbol depende de mí como observadora, es decir, qué es lo que yo tengo en mi mente, mi experiencia, mis creencias, mis experiencias, toda mi subjetividad hace que yo vea ese árbol de una manera diferente a como cualquiera de ustedes la puede ver. Entonces, para mí, una de las cosas que aclara perfectamente Corbera es precisamente la realidad es subjetiva. Depende de eso, depende de mis emociones, de todo mi bagaje, de mi información, y desde esa manera, pues yo puedo modificar esa realidad, que es para mí como lo más central de, de ese papel de observador. En relación a yo como observador puedo modificar esto, que no es subjetivo, sino es subjetivo,
y por lo tanto puede haber cambios. Y es más, yo misma como observadora, viendo la misma realidad en diferentes momentos, lo puedo vivir de una manera distinta, de acuerdo a cómo yo estoy como observadora en ese momento. Ujú. Eso me ¿Alguien? pareció importante. Es importantísimo, sí, yo también comparto esa percepción. ¿Alguien más que quiere agregar algo? Sí, Sí, Ney. realmente hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la realidad. Es la percepción y el sistema reticular activador ascendente. Ese sistema reticular activador ascendente es el filtro por donde entra la información. Si en ese sistema no está la información que voy a ver, no la percibe en la realidad. ¿Sí? Entonces, la percepción es la que me permite entrar dentro del sistema reticular activador para percibir esa realidad de acuerdo a la información que haya en el sistema reticular activador es. Y ese sistema reticular activador está la experiencia, las creencias, las costumbres y hasta las emociones que están vinculadas a eso. Entonces, eso es automático e inconsciente, eso es a nivel del subconsciente. Entonces, importante eso, porque la realidad es lo que es uno frente a la realidad. O sea, la realidad para Valiente en esta reunión es diferente a la mía o diferente a la de Tara diferente a la de Ikigai, ¿sí? Porque cada uno está percibiendo lo que está pensando o lo que está en su sistema reticular activador. Ujú. ¿Alguien más que quiera decir algo? Dice pues que hay que observar los acontecimientos como si fueran parte de uno mismo, de uno mismo y pues el mundo que vemos es el que nosotros queremos ver, que es lo que está diciendo Neo. Dice que la mente, para poder lograr eso, la mente del observador tiene que estar libre de prejuicios, de limitaciones, de los pensamientos negativos y de esa manera el observador puede ver qué es lo que el universo tiene para él. Si no se hacen juicios, si no se tienen eh, juicios o prejuicios o prejuicios. Es como lo que me llamó ahí la atención de la definición. Mm, bien, ¿algo más? Esta Sí, teoría, sí, perdón, ¿quién iba a decir algo? buenas noches. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, lo que él nos explica ahí es que nada, absolutamente nada debe tener un juicio, que no existe, es como si no existiera ni lo bueno ni lo malo, sino que las cosas son, es como el sentir del ser, mientras que nosotros no le pongamos, alguien decía, ¿no? Como una rosa. Una rosa es simplemente, como dice el Principito, una rosa. Si le ponemos juicio a la rosa, eso va a ser para nosotros de acuerdo a lo que nosotros alimentamos. Es lo mismo que lo que acaba de decir Nio, lo del SAR, lo del sistema reticular, y es que donde nos enfocamos se expande. Entonces depende el juicio que le pongamos a esa rosa o a esa creación que nosotros estamos haciendo, eso se va a expandir. Si el juicio es bueno o si el juicio es malo.
Entonces, nada es, sino todo es lo que hablan del ser. Es que nada tiene, nada es ni bueno, ni malo, ni moreno, ni blanco. No, nada, no, nada tiene un juicio. Nada, absolutamente nada debe tener un juicio, sino todo tiene que ser, como decía, luminoso, limpio. Si nosotros vemos que todo es limpio, todo crece, todo es perfecto. Y teniendo en cuenta que la educación de Eric Corbera fue el doctor Hammer. Él viene de la escuela del doctor Hammer junto con el doctor Salomón. Recuerda que él nos comentaba que los dos estudiaron en una escuela en Alemania. Estudiaron, ellos tienen de dónde salen las patologías, salen, más adelante lo vamos a ver en este libro, pero él dice que absolutamente nada debe tener ninguna clase de juicio. Si no le ponemos juicio, si no lo dejamos ser, no va a penetrar en nuestro subconsciente creando un programa. Si no lo dejamos, es como cuando dicen aplíquese aceite de olivitas y deje que todo fluya. Es exactamente lo mismo. Hay que dejar que las cosas pasen, porque cuando yo le armo un juicio sobre algo, si yo lo armo negativo, se me va a expandir en mi conciencia. Igual que si le pongo un juicio bueno, ¿no? Y es exactamente recordando lo que dijo Tara, que nosotros somos como la lámpara que ilumina todo lo que está a nuestro alrededor. No hay nada afuera que no esté dentro de nosotros. Y nuestra educación está para ver que todas las situaciones están afuera, no dentro de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ir adentro, nos damos cuenta que no hay nada afuera, absolutamente nada, que cada creación que haya afuera, cada persona, cada objeto, cada lugar que está afuera, nosotros lo hemos creado. Que cuando comenzamos a cambiar dentro de nosotros, comienza a cambiar nuestra realidad afuera. Por eso comienzan a desaparecer personas, situaciones, a medida que yo le quito el juicio que le he puesto a esa situación. Y dice que la observación se puede alterar y lo ejemplifica con su trabajo en la empresa, ¿no? Cuando él observó qué era lo que pasaba, qué era lo que alteraba la máquina, hasta que la observación lo llevó a darse cuenta que era la persona que la estaba manipulando, la que ponía esas placas. ¿Sí recuerdan eso? Ujú. Sí, Estaba Estaba mezclado. contaminando. Estaba. Mm. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, la teoría digamos, de que el observador forma parte del observado es una teoría que es la que él está planteando. Esa teoría la genera un físico que se llama von Foster y se llama la teoría del observador, ¿sí? Otro nombre que le dan es más rimbombante y lo llaman la cibernética de segundo orden. Henry Corbera empieza a ver las implicaciones desde la partícula y desde todo lo que pasa en el sistema nervioso, pero ese paradigma, digamos que representa un hito a todo nivel, porque es partir de que la ciencia, por ejemplo, es objetiva, puede observar inmaculadamente lo que está sucediendo y lo que está observando, y de alguna manera entonces hay una realidad que puede ser generalizada, fuera de contexto, es decir, todo el método tradicional, ¿no? Y este planteamiento del observador como parte del observado y de plantear que no puede haber un observador, mucho, que hay una subjetividad siempre que es determinada por el observador, cambia totalmente ese paradigma y da la posibilidad de también impactar cosas de la psicología como las teorías del construccionismo social, donde se asume que toda la realidad social se construye en interacción, o sea, todas las realidades, no solamente
las realidades que él empieza a trabajar aquí desde la partícula, sino las realidades sociales, todas son realidades que se construyen, digamos, entre los participantes, pero no hay una realidad objetiva donde alguien tenga la razón y la verdad absoluta. Se sale del paradigma de verdades absolutas a saber que tenemos verdades relativas que dependen del punto donde está parado el observador, de esas creencias del observador y de todo lo que está sintiendo el observador en un momento determinado. Entonces, sí es digamos que es una división, es un momento de inflexión muy grande el asumir que el observador está afectando e impactando lo observado y que lo que observa tiene que ver más con él mismo que con lo que está afuera, ¿no? Y entonces uno podría pensar, y yo los invito a que pensemos, por ejemplo, en un animal como una serpiente. Vamos a pensar en una serpiente. Si yo les digo, ay, miren, aquí en esta esquina y estamos caminando y yo les digo, miren esa serpiente que está allí en la esquina, ¿qué pasaría en cada uno de ustedes? Donde yo digo, mire, ahí hay una serpiente y ustedes ven y hay una serpiente, o sea, una serpiente cualquiera. ¿Qué pasaría en cada uno? Piensen en un momento qué pasaría en cada uno y qué reacción tendrían frente a tener, digamos, está en nuestro camino, vamos para un sitio y ahí hay una serpiente. ¿Qué reacción tendrían en ese momento? ¿Qué pensarían frente a ahí hay una serpiente? ¿Qué haría cada uno? Yo me alejaría Ana se alejaría. ¿Y Ana por qué se alejaría? porque le tengo miedo a las serpientes. Ya, o sea, Ana se alejaría porque le tiene miedo a las serpientes. Perdóneme, voy a seguir ahí, Ana. ¿Y por qué le tiene miedo a las serpientes? Porque de niña vi y estábamos en un paseo y vi como una serpiente se estaba comiendo un animalito y estaba montada en una cerca y eso me impresionó. O sea, hubo una experiencia que no le pareció chévere. Ajá. Ajá. Listo, Ana se alejaría y porque le tiene miedo, porque vio esto, hacer esto a una serpiente. ¿Qué más harían los demás? Yo con precaución me acercaría porque soy curiosa. Ajá. Quisiera saber de qué color Jesús. es, si es peligrosa, como para dónde va a coger para yo no salir corriendo para dónde va ella, en caso de que fuera peligrosa. Ujú. ¿Qué harían otras personas del grupo si yo digo, miren, allá hay una serpiente? Eh, a mí me daría miedo, me retiraría y buscaría quién se la llevara, Ujú, como la que la movieran de donde está. No, yo ujú. salgo corriendo. Ajá, de una. De una, salgo corriendo. Observen cómo cada uno de nosotros tendría reacciones diferentes, ¿cierto? Ahora, cuando Ikigai dice, yo buscaría que la quiten de ahí, ¿por qué haría eso? Porque si es como, yo sentí que es el espacio donde yo voy pasando o como que un espacio mío. Ujú, Entonces se tiene que ir de ahí porque me hace daño, me haría mucho, me haría pánico. Así ujú, fuera pequeñita o grandota. ujú. Entonces, fíjense cómo cada uno tiene unas reacciones frente a la misma pregunta. Ojo, el mismo comentario. Ay, miren ahí una serpiente, ¿sí? Entonces, es bien importante tener en cuenta que a eso es que se refieren cuando dicen que la realidad no es objetiva, ¿sí? Hay una serpiente, sí, pero cada uno la significa diferente. Y entonces ahí hay una cosa que es muy importante, que es que en la teoría del observador se plantea que el que le da significado a lo percibido, no, por ejemplo, a lo escuchado, no es el que habló. Yo simplemente dije, ay, miren, hay una serpiente. O sea, yo digo hay una serpiente y cada uno tiene una significación y construye con eso una realidad diferente. A eso se refiere cuando se habla de que la realidad es una realidad construida.
porque esa interpelación de algo que llamamos entre todos serpiente hace que unos digan, "Uy, no, de entrada es peligroso". Ana dice, de entrada es peligroso porque yo vi, o sea, tengo una experiencia, hay mis experiencias, inmediatamente vienen a mi memoria y hacen que yo diga, o sea, yo interprete, emita una interpretación que dice, ese animal va a ser peligroso, yo me quito de ahí, ¿sí? Reverdecer dice, no, yo no la calificaría de entrada como peligrosa. Me preguntaría si es peligrosa o no. Como esa es mi interpretación de ese estímulo llamado serpiente, entonces la conducta de ella y su emocionar serían completamente diferentes. Entre los que le tenemos miedo a la serpiente, el emocionar es de miedo, es la emoción que nos dispara. Tenemos basado cada quien en sus historias, seguramente en que uno, yo por lo menos no me he encontrado ninguna serpiente, pero siempre he leído que las serpientes pueden ser peligrosas y como es una serpiente, yo hago una generalización y digo, yo no sé si será peligrosa o no, yo más bien me quito, o sea, asumo que es peligrosa. Y Ikigai asume que la serpiente es la que está en el lugar equivocado, no uno. Entonces, como Ikigai interpreta que la serpiente está en el lugar equivocado y que ese es su territorio, la que se tiene que ir es la serpiente, no ella. ¿Sí? Mientras que Ana lo que dice es, yo me quito de ahí, más o menos, ahí tiene todo su territorio, yo me quito de ahí, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo cada uno construye una realidad distinta desde sus paradigmas y dependiendo los análisis que hace, también hay una conducta alrededor de eso. O sea, que la interpretación que yo hago por mis experiencias me genera unos sentimientos y unas emociones y ese conjunto de cosas hacen que yo tenga una conducta diferente. De reverdecer, de acercarse, de Ikigai, de pedir que la quiten de ahí, de Ana, de Luminosa y mío Pero, sería y salir corriendo de ahí. Sí, Ricardo. pero, sí, o sea, la realidad es que a mí, sobre todo esos libros de Corbera, a veces me parecen un poco filosofía un poco compleja, porque la realidad es una, la serpiente sí está ahí. Ahora que la reacción de cada uno sea diferente o la percepción del miedo, peligro o interés sea diferente, pero la serpiente sí está ahí. No, Yo veía un programa de sí, perdón, te interrumpí. no me acuerdo de esos de la selva, ¿cómo es de esos que se ponen de reto? ¿Sobrevivientes? ¿Sobrevivientes? Supervivientes, una cosa así, y había una serpiente peligrosa, pero los otros hacía como 5 días no habían comido carne y entonces tuvieron que decidir si salir corriendo o enfrentar la serpiente. Y uno de ellos, pues, la veía era como almuerzo, entonces no, se le quitó el miedo. O sea, hizo una interpretación de esta es mi comida y esto es lo que me va a permitir a mí seguir viviendo. Y Sí, desde pero ahí entonces, actúa. o sea, la realidad es que la serpiente está ahí, pero ya la necesidad de la situación es lo que cambia como la percepción de la situación. Ujú. Es Ahora, que uno hace parte de la realidad. ujú, No puede hacer usted análisis de la realidad exterior porque uno es parte de esa realidad. Entonces, la interpretación que hace uno de la realidad cambia las circunstancias y al cambiar las circunstancias, esa es parte de la realidad. Entonces, es diferente. Una de las partes de la realidad es la serpiente que está ahí y otra es la persona que está afrontando la situación, cómo la maneja, como plantea Valiente. fíjate, Richard, que aquí el planteamiento, y es decir, digamos, yo quiero hacer énfasis en que la teoría de la observación no es de Corbera. Corbera la toma, pero quien genera la teoría de la observación es un físico austriaco llamado von Foster. Él es el que crea esa teoría.
que genera toda una serie de cambios en ciencias sociales y en la ciencia en general, y que digamos, si se lo toma desde lo cuántico, pues más adelante se ve cómo el observador afecta el comportamiento de la partícula. Cuando se habla de que uno forma parte de la observación, del observado, es porque no se puede mirar la serpiente aislada de uno, porque incluso el comportamiento de la serpiente, si yo fuera a decir que voy a estudiar la serpiente, vamos a decir, listo, existe la serpiente, como dice Richard. Yo soy un biólogo y va a estudiar la serpiente. Lo que yo diga de la serpiente no es objetivo, porque mi presencia altera el comportamiento de la serpiente. ¿Sí? Entonces, hay una serpiente, yo la quiero estudiar. No se puede decir, esta serpiente se comporta así. ¿Sí? Ese es el planteamiento que se hace allí cuando se dice que el observador forma parte de la realidad y que estamos metidos en lo mismo, porque en el momento en que yo empiezo a interactuar con la serpiente, esa serpiente va a cambiar su comportamiento. Al cambiar su comportamiento, yo ya no sé cómo se comporta la serpiente. Que en ese esfuerzo de no impactar la realidad se meten los biólogos que van y se meten por allá y se encapuchan en no sé dónde y buscan formar parte del follaje para afectar lo menos posible lo que están observando. Y digamos que si lo mira uno desde los paradigmas de realidad occidental, uno podría decir que lo lograron. Pero si lo miramos desde los paradigmas de la física cuántica, donde todos estamos hechos de partículas, hay un impacto de mi campo energético sobre el campo energético y en los campos electromagnéticos que emite la biología de la serpiente, por lo tanto, es imposible no afectarla, ¿sí? Entonces, ese es el planteamiento de fondo, que por eso es un planteamiento tan fuerte, porque siempre vamos a afectar la realidad. Entonces, fíjense, traigo a colación una cosa en relación con eso. Cuando se habla de física cuántica, por ejemplo, han hecho un experimento que a mí me parece simpaticísimo. Reúnen a dos personas, ¿cierto? Listo. Están allí y ya. Y se separan. Resulta que en un rato meten a las dos personas en cabinas totalmente aisladas, supuestamente. Y le ponen en los ojos al personaje A, le ponen una linterna directamente en los ojos y la persona parpadea. En el mismo momento en que está parpadeando la persona, parpadea la otra persona. Que dice uno, pero ¿cómo así? Porque queda ya una conexión. O sea, entonces desde lo más ortodoxo uno podría decir, si yo voy a estudiar la serpiente, yo no la afecto, pero eso no es tan cierto. Hay otro experimento que han hecho que a mí me parece todavía más simpático. Él habla aquí de un concepto de campo, de cómo todo es un campo, ¿no? Es un campo de conciencia. Resulta que hicieron unos experimentos hace muchos años en que se dieron cuenta que unos micos que estaban en una isla empezaron a descubrir cómo organizar la comida de determinada manera, ¿sí? Y resulta que al poco tiempo, otros micos en otra isla que no tenían ninguna conexión con los primeros micos, empezaron a comer de la misma manera. Y eso, digamos, si lo explican, es de cómo la información, estamos todos en un campo de información en el cual nos afectamos, estamos totalmente afectados porque somos compuestos por partículas, y entonces, y es un campo de conciencia, entonces lo que sucede aquí impacta el campo de conciencia y terminan los otros haciendo lo mismo sin siquiera saber que existen los unos o los otros. Ese es, digamos, y podemos no estar de acuerdo, estoy de acuerdo digamos, y está bien que lo manifestemos, que lo vemos distinto. Y fíjense cómo en este momento a nivel de ciencia hay dos paradigmas muy grandes. Uno, este paradigma de la objetividad como una objetividad que no puede existir, que da origen al construccionismo social, por ejemplo, en psicología, y que ayuda a generar la teoría de los sistemas y hace una cantidad de cambios.
y que la física cuántica además la corrobora en el estudio de las partículas. Y la otra que sigue siendo la postura ortodoxa de sí existe la objetividad y la objetividad nos permite tener una verdad absoluta y podemos hacer generalizaciones sin tener en cuenta el contexto. Y son dos paradigmas que en este momento están conviviendo, ¿sí? Pero pues el que, digamos, nos invita a mirar Corbera es este paradigma de la objetividad como posibilidad no existe y formamos parte de la realidad en la medida en que nos estamos impactando, estamos impactando todo. Perdón, Valiente. ¿Sí? Quisiera decir algo en relación con la realidad y es que, o sea, me gusta la idea de que las distintas visiones sobre la realidad son posibles. En el ejemplo que pones de la serpiente o que nos pusiste sobre la serpiente, hay una realidad que, que es como la externa, que es que hay una serpiente, eso nadie lo puede negar. Todos la estamos viendo, ¿sí? La segunda sería como esa realidad percibida, que tiene que ver como con lo que tú interpretas de acuerdo a tus experiencias o a tus filtros. Y la otra es es como si hubiese diferentes estratos y uno podría Sí, eh, em, como mover el lente para ver qué quiere ver o qué es capaz de ver o qué quiere, sí, por decisión o por simple actitud automática. Y la tercera sería esa realidad como de unidad, de la que hablaba, bueno, de la que hablaron pues algunos de ustedes en relación con que somos parte de la realidad, estamos dentro de un campo tiene que ver es como si fuera más espiritual. Es lo que Ahí hay un elemento en relación con lo que está diciendo Reverdecer, pues que es decir, no se trata de convencer a nadie, sino de ampliar conceptos, digamos, dentro de estas visiones que son tan diferentes. Maturana, biólogo Maturana, él plantea una cosa en relación con lo que dice Richard de, pues todos vemos la misma serpiente, ¿sí? Y él entonces habla de cómo la realidad es consensuada en el humano. ¿Y a qué va, a qué se refiere esto? Nosotros, yo cojo esto y todos decimos es un esfero. Porque desde pequeños, cuando uno coge esto, le dicen eso se llama esfero. Una cosa que tiene 4 patas se llama tal, y cuando vemos una cosa amarilla, se la mostramos al niño y le decimos amarillo. Y entonces digamos que se van armando unos códigos culturales que nos permiten comunicarnos y tener unos consensos sobre lo que es la realidad. Entonces, cuando vemos una serpiente, una cosa que se mueve así, que todos hemos codificado como serpiente, si yo digo, miren esa serpiente, pues ven una serpiente. Pero eso tiene que ver, Neo habla de la red reticular, Maturana habla de la forma de los ojos. Entonces, él hace experimentos con arañas. Las arañas, a diferencia de nosotros, ellas tienen los ojos octogonales. Y entonces él dice, la forma como ellos perciben lo que nosotros vemos alargado, que sería una serpiente, es diferente. Entonces, la codificación que hace de la serpiente, de lo que nosotros llamamos serpiente, lo ve diferente. Ahora, ¿hay algo allá afuera? Sí, pero todo el tiempo estamos interactuando, creo que es el punto de Richard. ¿Hay algo allá afuera? Sí, pero la forma como interactuamos, incluso como la vemos, es lo que es diferente y ahí es donde se va construyendo una realidad diferente. Porque es la forma como uno se relaciona. Sí, Richard. o sea, lo que dice Maturana, o lo que estás concluyendo es el caso, pongamos que alguien dijo la serpiente y para una persona es un miedo o es un peligro,
Para otra persona, como dijo Luminosa, es de pronto una curiosidad. Y para el caso de lo que decía, de pronto es una oportunidad de conseguir un alimento. Entonces Ujú. lo que cambia es, ¿qué La sería? interpretación que hacemos sobre la lectura que hacemos sobre el significado que le damos. A la situación de pronto. Exactamente. Y de acuerdo con eso construimos. Pero Maturana va más allá. Y Maturana dice, eso alargadito que se mueve así que nosotros llamamos serpiente, lo vemos alargadito y se mueve de esa manera porque tenemos los ojos como los tenemos. Si tuviésemos más de 2 ojos y tuviésemos los ojos de otra manera, posiblemente no lo veríamos alargadito ni moviéndose así. De hecho, desde la física, nosotros somos básicamente vibraciones, es decir, somos ondas, somos ondas. Fíjense que cuando, por ejemplo, el coso ese, ¿cómo es que se llama? El helicóptero este que compraron aquí para Bogotá, ¿cómo detecta a la gente? No por forma, la detectas por ondas de calor. A los delincuentes los coge es porque emiten, hay un cuerpo que hay algo emitiendo ciertas ondas de calor de determinada manera y entonces dicen, ah, ahí están, son una persona que se está moviendo. Sí, Entonces, es radiación. como nosotros vemos lo que está afuera, depende de nuestro sistema nervioso central, de la forma de nuestros ojos, de todo. O sea, van más allá de esto que estamos hablando en este momento. Que sea así o no, pues no sé, Sí, es el punto de ellos, de ¿no? Yo hecho, simplemente estoy poniendo el punto de ellos porque era el capítulo que me correspondió. A mí me llama mucho la atención verlo, por lo menos en las relaciones, porque pues le da a uno una posibilidad pues de moverse en la vida, digámoslo así, ¿no? Pero sí, digamos, la idea es que van más allá y la postura es que lo de afuera en últimas lo vemos como lo vemos por la forma como está nuestro sistema nervioso central y nuestros ojos diseñados, pero pero otros lo verían de otra manera. Por ejemplo, lo que te digo, con los aparatos entonces captan son los campos de calor y con eso saben que ahí está, pero no tienen ni idea, o sea, no alcanzan a ver que es una persona corriente, pero hay unos campos de calor y entonces eso es lo que detectan. Perdón, Sí. se pudiera pensar que es una percepción y entonces ahí es donde yo me voy a las personas, por ejemplo, invidentes. ¿Cómo perciben? Ellos perciben la realidad totalmente diferente al que está viendo el asunto, la serpiente, lo que fuera, o los que Ujú. perciben sensaciones térmicas también es totalmente diferente. Entonces, puede que exista el hecho o Algo afuera. el adjetivo, pero la percepción o la realidad de cada uno es diferente y también lo tenemos claro de pronto en nuestra parte eh, emotiva, estado de ánimo, que lo habían Bien. dicho antes, el día que está uno feliz, todo le parece hermoso, lo siente bonito, lo siente, y el día que no está igual, pues las cosas, su realidad es otra, y son percepciones o sí, percepciones, diría yo. Sí, en últimas, el planteamiento último, como yo lo entiendo, es que hay una interpretación. Nosotros solo podemos hablar de lo que interpretamos que hay allá, en última. Es decir, que sea con cara así, o que sea una onda, o que sea un calor, un campo electromagnético, los que ven las auras, no sé, la sensibilidad, porque pues siempre los ciegos perciben de otra manera, pero eso que está allá yo me relaciono con eso de acuerdo a mis creencias, mis valores, mis experiencias, mis emociones, y de la manera como yo me relaciono, voy construyendo mi estilo de vida, mis relaciones, nuevamente otras creencias. Mi mundo lo voy construyendo de acuerdo a cómo yo voy haciendo las interpretaciones de eso que está allá, en la línea de lo que dice Ikigai. Es como yo lo entiendo, ¿no? Sí, No yo sé, pienso digamos, es igual. como yo entiendo que lo plantea el autor y lo plantea la teoría de von Foster. No sé si alguien Muy- quiere ayudarnos un poco más ahí o qué. Sofía Algo que está. él, algo que él explica también es
Una pregunta, ¿no? Cada vez que veo una situación y no estoy conforme con esa situación, tengo que preguntarme es, ¿por qué esto está en mi vida? ¿Sí? ¿Por qué yo creé esto? ¿Sí? Si yo soy el creador de mi realidad, entonces, ¿por qué yo estoy observando esto? Cuando yo le hago una pregunta al universo en forma de pregunta, el universo me va a responder, ¿sí? Él siempre dice es, si estás en cualquier, no importa la situación, y no estás conforme con esa situación, como eres el observador, es pregúntese por qué está ahí. Tú eres el creador. Si no te gusta y encuentras el punto, encuentras la emoción de por qué esa situación está ahí, como todo se puede cambiar, puedes cambiar esa realidad. Está ahí porque está ahí para sanar o está ahí para agradecer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esta culebra? ¿Por qué está en mi vida? Nada está por casualidad. Todo es perfecto y divino. Entonces, ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué estoy en ese lugar? ¿Y por qué estoy observando como en mi papel de observador? ¿Por qué está esa culebra ahí? Podría ser un pajarito o un animal que no me cause tal vez miedo. ¿Por qué está esa situación ahí que me está causando miedo, terror? Es una de las preguntas que siempre nos da. En las últimas, escuché una conferencia, si la encuentro, se las envío, en la que él le dice, siempre cuestionen todo lo que ustedes ven afuera, como no coman completo, ¿sí? Cuestiónense por qué está sucediendo eso en nuestra realidad en ese momento, en ese instante. Y esas preguntas hay que hacerlas en ese momento porque mientras tanto le pica la culebra. Sí, es parte de la emoción crea, y si yo pregunto por qué está esto en mi realidad, no va a tener mi respuesta más adelante, pero en el momento voy a reaccionar de acuerdo a los programas que yo tengo. Exactamente, siempre estamos reaccionando al programa que tengo. Alguien nos enseñaba una vez que mm, los 10 primeros segundos es realmente nuestra respuesta del subconsciente. Después de los 10 segundos comenzamos a mentir sobre la situación que estamos observando. Entonces, lo que yo observo, el impacto que yo tengo los primeros 10 segundos, eso realmente es lo que yo tengo allá adentro. Mm, Hay una cosa ahí que me parece importante señalar y es que lo que pretende Corbera con, por ejemplo, sacarnos del paradigma de la realidad objetiva y subjetiva, además que pues es un avance, pues es todo un planteamiento que hace von Foster y pues ha tenido unas implicaciones grandísimas, es que ese es un paradigma que nos ayuda a ver que podemos transformar la vida, podemos transformar nuestra vida, porque en la medida en que allá hay algo y nosotros lo interpretamos de A, B o C manera, en nuestro poder está la interpretación y qué hacemos con eso y cómo nos emocionamos sobre eso y desde ahí entonces, ¿qué vida nos construimos? Y él dice, yo lo que quiero en últimas es que podamos ir mirando en muchas teorías y muchas cosas desde la física cuántica y podamos ir entendiendo que eso nos da un poder para modificar nuestra realidad. Si volvemos al tema de la serpiente, y pues si yo, fíjense que ahí miramos varios contextos. Richard pone el contexto de la serpiente cuando yo tengo hambre. Pues si yo pienso, digamos, si yo pensara como piensa un hindú, que no me puedo comer nada de lo que está vivo, pues posiblemente yo me muero de hambre y no me como la serpiente. O sea, mi realidad está totalmente marcada por eso y lo que yo hago y lo que pasa en mi vida está marcada por esa decisión.
Si es un occidental, posiblemente dice, pues gracias vida que me pusiste la serpiente ahí y yo me la como y sobreviví. Entonces, mis acciones y lo que pasa con mi vida es distinto. Pienso que, digamos, digamos, parte de lo que él dice acá es, oiga, yo lo que quiero es invitarlos a ver que ustedes pueden cambiar la vida dependiendo cómo se relacionen con las cosas, digámoslo así. Y para él, digamos, una parte muy importante, y él lo habla como un acto sagrado, la observación y el tener conciencia de esa observación por todo lo que, las posibilidades que abre o cierra de acuerdo a las interpretaciones que uno va haciendo. Ana y yo salíamos corriendo, posiblemente si la cosa fuera grave, pues posiblemente uno aguanta más hambre, pero si otro es más dice, no, yo esta comidita de una, pues se lo comí ya, ¿no? O sea, pero fíjense cómo todo cambia, todo el entorno cambia por las decisiones que uno toma desde los paradigmas que lo habitan. Y esos paradigmas son parte del estar viviendo aquí. Hay otro concepto, si les parece, seguimos a otro concepto que él plantea y es el del campo del universo. Él dice, el campo del universo está por encima de todo y él habla del universo y de todo lo que, donde vivimos y nos movemos y existimos como un campo de conciencia. Un campo de conciencia que responde a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y él dice que parte de lo que es importante que nos demos cuenta es que nosotros formamos parte de ese campo y nos impactamos, es decir, impactamos ese campo y nos impacta ese campo. Pero ese campo, digamos, nosotros podemos impactarlo y generar lo que necesitamos, ¿no? Lo que queremos. Porque somos un campo de conciencia y él dice es entender que somos un campo de conciencia donde todo está interconectado. Yo quisiera pedirles en este momento, en relación con esto, quisiera que pensara cada uno en su desayuno de esta mañana. Hagan un repaso de qué comieron, sí, mentalmente. Y empiecen a mirar qué pasó para que ustedes se pudieran comer eso. ¿Cuántas cosas hay detrás y cuánto hay detrás de que ustedes hayan podido desayunar lo que desayunaran? Tómense 30 segundos para pensar. ¿Quién quiere hablar de qué pasó para que pudiera comer lo que comió? Uy, una cantidad de cosas. ¿Qué comiste? Bueno, me refiero a que una cantidad de cosas tuvieron que darse para que yo me pudiera comer un simple banano. ¿Sí? El haber trabajado para tener el dinero para ir a comprar en la tienda y en la tienda una cantidad de trabajo de muchas personas, desde la siembra del banano hasta la llevada del banano a la tienda, la señora de la cajera que me atendió, eh, o sea, mil cosas que podría decir esas 5, de pronto 6, pero detrás de cada una de esas hay más todavía. ¿Cuál es más? Que la historia de que a mí me gusta el banano, por ejemplo. Sí, porque si Claro, no, pero en el hecho de que te comas el banano existen una cantidad de cosas. ¿Qué más comiste? bueno, al inicio un banano, pero es que luego me fui a hacer tai chi y entonces me comí 2 empanadas argentinas, un jugo de naranja. Listo, y las 2 empanadas argentinas, ¿qué pasó para que te las pudieras comer? Pues que el señor de la tienda que las hace, el de las pudiera hacer, elaborar y comprar todos los ingredientes y viniera desde la Argentina con su receta a hacerlas.
y tenía arrocito, y entonces el arrocito, ¿quién sembró el arrocito y quién lo recogió, quién lo cuidó, quién Claro. quitó la maleza, quién lo transportó, quién lo cargó, quién lo trajo? Y para poder cocinar la empanada tuvo que haber aceite o una estufa, y quién construyó la estufa, y cuál es No. la electricidad, quién manejó la electricidad para que pudiera prenderse la estufa, y los cables con los que fue hecho la estufa. No sé. Tocar no desayunar ahora sí. No, pero De, es, de es, pronto es la pregunta, es increíble, o decir, sea, es increíble porque se va ampliando la capacidad, como sí, no sé si sería como mi comprensión sobre lo que significa cada cosa que hago. Es impresionante. claro, porque entonces, digamos, si miramos la estufa, ¿quién diseñó la estufa? ¿Quién se inventó la estufa? ¿Quién garantiza que haya corriente eléctrica para que llegue hasta donde está la estufa y que yo cuando mueva el fogón pueda prenderlo? Y cada parte de eso, el metal, ¿quién inventó la aleación de esos metales? ¿Quién inventó los circuitos? ¿Qué comprensiones hubo para saber que existe la electricidad? O sea, ¿cuántas cosas? Es como si la historia de la humanidad entera estuviese puesta en comerme una empanada. Mm, qué Porque, es decir, impresionante. dependo de la electricidad, del concepto del fuego, cómo fue avanzando la elaboración del concepto del fuego. Es curioso, ¿no? Maravilloso. Cada uno haga este ejercicio un poquito Pues, más sobre su desayuno y mire qué siente. Tara está pidiendo la mano, Valiente. Tara, por favor, sí, dime. Yo sentía además que fuera de todos esos elementos externos para que yo desayunara una u otra cosa, está cómo está mi cuerpo. ¿Cómo Ujú. está mi ánimo? Si yo estoy deprimida, bueno, a mí no me pasa, pero si yo estoy deprimida, pues de pronto no desayuno. Hay mucha gente que no come cuando está deprimida, yo no, yo sí como. Pero efectivamente es como hay unas condiciones internas que también me llevan a comerme el banano o el huevo cocinado o el huevo tibiecito o que son de gusto de mi fisiología que acepte o no un tipo de alimentos, del momento en que estoy, del lugar donde estoy. Yo estoy del en un antojo que restaurante, tengo. posiblemente tengo que comer de lo que me ofrece el restaurante, sí, de la variedad, pero si estoy en mi casa, pues entonces yo decido cómo lo hago y todo. Es decir, hay unas condiciones externas que es como esa realidad externa aparentemente objetiva, y mi realidad interna, que es mi fisiología, mi gusto, mi estado de ánimo, el tiempo que dispongo para desayunar. Bueno, es una cantidad de factores, entonces eso es tan multifactorial, es que no acabaríamos de decirlo, ¿m? Que hace que obviamente, como lo hemos repetido muchas veces, que no es solamente Corbera el que lo dice, sino muchos, y es que la realidad es lo que nosotros somos, ¿no? Esa intervención que nosotros tenemos sobre la realidad externa. Y esa es la realidad para cada uno. Por eso se convierte en una realidad tan subjetiva. Claro, pero fíjense cómo también al hablar del campo es ver que no podríamos comernos nada sin la intervención de miles de personas. No podríamos comernos nada. Pues Y ahí vivimos. Sí, sí, Richard. precisamente en estos días veía un programa de un militar que evaluaba la capacidad de nosotros de sobrevivir si llegáramos, pongamos,
a vivir en un ambiente netamente en el campo o en una selva. Entonces decía que para sobrevivir en un ambiente de esos tendríamos que tener una educación aparte y muy especial porque una persona normal no sobrevive. Ujú. Empezando que se llega a un campo, si a uno nomás le pasa que uno va al campo a veces y no reconoce una mata de si es comestible o no. Entonces, una persona que si se va a un ambiente donde haya cero tecnología o cero avance civilizado, eh, ne- tendría que arriesgarse a empezar a consumir cosas, a ver qué le sienta bien y qué le sienta mal. Y él decía, si nomás las plantas tienen una defensa propia, y es que sus hojas tienen un tóxico para que no cualquier animal las coma, porque si no se desaparecerían. Entonces, por eso las plantas brindan frutos que son los que no tienen el tóxico, pero las hojas normalmente las tienen. Pero tendría que, a punta de error, ir aprendiendo o recibir una educación especial para eso. Sí, sí, como, exactamente. El planteamiento es como, y la invitación que hace Corbera es a que uno vaya siendo cada vez más consciente de que uno forma parte de algo mucho más grande y que uno es como que ese campo en el que todos nos movemos es como un gran organismo en el que todos estamos afectando y siendo afectados, ¿no? Pero nosotros formamos parte de un campo más grande, así como las células del cuerpo están cada una ayudando nosotros para poder siquiera existir un día, no lo podemos hacer sin una cantidad de humanos, pero yo iría más allá, ¿no? ¿Cuánto podríamos vivir si la Tierra nos negara el oxígeno, ¿no? Pero estamos tan conectados y tan formando parte de algo más que para respirar no lo podemos decir que lo haríamos solo. Tenemos que inhalar y tiene que haber oxígeno para poder inhalar y tenemos que exhalar, pero para cada inhalación estamos metidos dentro de esa tierra que es la que nos provee ese oxígeno. O sea, aislados no viviríamos ni un minuto, sino que formamos parte de todo un campo de vida que es la que nos sostiene vivos todo el tiempo, ¿no? Que es el planteamiento de Corbera de formamos parte de algo mucho más amplio y es importante que seamos conscientes de esa realidad. Esa me parece que es otra idea muy poderosa de él. Y por otro lado, él hablando de cómo podemos impactar el campo, habla de lo que uno llamaría la cartelera de sueños en otros lados. Él lo llama el panel cuántico, que es colocar uno en una cartelera, en un corcho, las cosas que uno quiere, y pues si uno está enfocado en eso, como uno forma parte de ese campo más grande que me afecta y lo afecto, entonces yo con mi atención focalizada en que quiero eso, todo se va a ir alineando para que yo tenga eso, porque puedo impactar y generar en ese campo lo que necesito o quiero, pues porque estoy metido en ese campo, ¿no? En esa gran matriz, pero es interesante ver que es una matriz que está totalmente viva y en movimiento y yo la impacto y ella me impacta, pero entonces, si yo soy consciente que estoy ahí y yo la puedo impactar, pues puedo focalizar qué es lo que quiero, lo escribo, por ejemplo, me focalizo ahí y eso se irá gestando a su debido tiempo. Ese es otro concepto que me parece muy importante de lo que él plantea, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. A mí me quedó resonando el tema de los juicios Ujú. en relación con que son como inherentes a la mente humana y que los necesitamos para la supervivencia. Porque si estamos experimentando la vida, necesitamos analizar, comparar, evaluar.
para ver cómo maniobramos pues en el territorio en el que estamos o con nosotros mismos. Pero una cosa es tener juicios que pueden ser calificados de cualquier manera. Y otra es también lograr tener conciencia de ellos. Es como el ejercicio de saber quién está pensando lo que estoy pensando, ¿no? ¿Quién es la mente que piensa? Sí, y es como tener la conciencia de que si son juicios aparentemente em, como en automático, puedo o no identificarme con ellos. Y ahí está como la diferencia. La conciencia, que él lo plantea muy claramente, ¿no? Toca estar conscientes para poder modificar lo que yo tengo, por ejemplo, como los discursos que me habitan, solo los puedo modificar si los voy observando y los voy haciendo conscientes. Mientras no los haga conscientes, pues me van a habitar y van a determinar mi vida sin que yo siquiera me dé cuenta por qué estoy donde estoy. Pero donde estoy, llegué, consciente o inconscientemente. Entonces es mejor que a donde yo llegue yo lo elija y no simplemente que llegue allá por todos los patrones, creencias, juicios, paradigmas limitantes que yo tenga, sino que yo elija los paradigmas, las creencias que me habitan para que sean las que más me llevan a donde yo quiero ir, ¿no? Y Pero por como, eso el tema de la conciencia tan fundamental que él lo plantea, ¿no? Es clave la conciencia sí, en relación con, compartiendo, digamos, diciendo en la línea de lo que dice Reverdecer Tara. Y en ese orden de ideas, realmente para tomar conciencia, Corbera también nos invita a cómo si nosotros somos personas adultas, digamos, tenemos que estar desprovistos de una serie de apegos, de emociones y sentimientos que van a alterar realmente la interpretación que yo haga de esa realidad y las expectativas que tengo. Y lo explica en lo del panel, ¿no? El panel cuántico. Las expectativas de lo que yo tengo, de la confabulación que hace todo el universo para que me ayude a, a cumplírseme lo que yo estoy deseando. Entonces, evidentemente, los apegos, las emociones, los miedos y las interpretaciones que necesitamos hacer en relación a mi pensamiento será o no aceptado, cómo lo tomará el otro, en términos populares, al que dirán, pues va a alterar esa conciencia de la interpretación que yo hago de la realidad. Y por eso él dice, es liberemos el juicio, que es de lo que habla Reverdecer. Y entonces cuando yo leía esto, veía que es tal vez es la parte más difícil que tenemos o el ejercicio más grande que corresponde hacer para que podamos realmente hacer una integración de la realidad y poder comprender que todas estas fuerzas están unidas y todos estos campos, que es el campo de la conciencia, está unido y respondamos a lo que nosotros realmente estamos pensando. Porque él dice que precisamente los pensamientos que, bueno, él lo dice y lo han dicho muchas personas, que los pensamientos que nosotros estamos sembrando en nuestra mente es lo que realmente nos va a dar nuestra realidad. Entonces, desligar esos pensamientos de los juicios es una invitación muy seria, realmente, a nosotros poder trabajar con nuestra conciencia, ¿no? Que me parece que es una tarea diaria, permanente. El juicio como la necesidad de estar calificando, ¿no? No el juicio
como la objetividad del pensamiento, sino como el juicio, como la interpretación, la calificación que le damos a determinado fenómeno, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso nos dice que la mente, y lo decía tal vez Valiente ahorita, bueno, no sé quién lo dijo, que la mente, o tal vez Luminosa, no sé, que la mente para poder observar tiene que estar libre de todas esas cosas, ¿no? Que son las limitaciones que nosotros le ponemos a la observación, que son esos pensamientos negativos o aquellos miedos que contaminan la observación de la realidad. Entonces me parece que es una invitación, es un reto, yo lo siento como un reto. Y fíjense que en esa línea de lo que dice Tara, hablaban también del ejemplo de las placas. La diferencia es la actitud con la que él observa, que es una actitud de curiosidad y de pregunta, no de juicio, sino de pregunta de qué es lo que está pasando aquí para que esto se dé de esta manera. O sea, la actitud de curiosidad ayuda mucho en ese aprender a observar diferente del que habla Tara. Y fíjense cómo pasan y pasan y pasan y miran muchas variables hasta que caen en cuenta que es la forma como, no es la máquina, es la forma como, o sea, la responsabilidad de lo que está pasando es lo que pasa con el que está haciendo. Pero ahí el tema es que para poderse dar cuenta, tiene que tener la posibilidad de moverse de los paradigmas más obvios para poder permitirse tener una observación más flexible y desde ahí captar en su percepción cosas que las otras personas no pudieron captar en su percepción. Pero sí, es un ejercicio bien interesante y cotidiano para poderse entrenar uno en ir ampliando y poder percibir más y tomar más de ese campo que otros llaman el campo unificado o la matriz divina, la matriz divina, como la llama el que escribió la matriz divina, que se me fue en este momento el nombre. Entonces, hay otro punto que él toca en el libro, en este capítulo, y es como él dice, la mente, el tener la mente, nos da la posibilidad de observar, pero también el pensar mucho, o sea, todo tiene su más y su menos, ¿no? Entonces él dice, uno piensa tanto que termina desconectándose de las emociones y hasta pensando que está sintiendo tal cosa en lugar de sentirlas, o sea, termina es pensando en lugar de sintiendo y se desconecta de la naturaleza y se desconecta de todo. Entonces dice pilas porque si bien eso nos permite mirar todo esto y poder modificar la realidad, también hay que tener cuidado para no terminar en una desconexión de la naturaleza, una desconexión de las emociones y una desconexión de todo, ¿no? Ese es otro punto que a mí me pareció muy, muy importante de lo que él decía. Y yo les quisiera proponer a todos un ejercicio en la línea de podernos mover digamos, del paradigma de la observación de verdades absolutas hacia un paradigma de verdades relativas donde yo lo que tengo es una percepción y una observación y es trabajar en eliminar el lenguaje taxativo. El lenguaje taxativo, ese saco está horrible o está haciendo un frío espantoso. Hasta cosas como esas, ¿no? Entonces, uno puede leer el barómetro, es el que mide la temperatura, bueno, como se llame el aparatico, y puede uno decir, listo, tantos grados, pero frente a esos grados, yo no puedo decir está haciendo un frío terrible, porque de acuerdo a mi biología, si yo he estado viviendo todo el tiempo en el polo, pues estar en Bogotá vivo en mangas de camisa porque mi biología está acostumbrada y entonces yo tengo es un calor, no. Y entonces, como empezar a hablar o sea, personificando. Yo estoy sintiendo frío o yo estoy sintiendo calor. Y no está haciendo calor, está haciendo frío. Esto está feo, esto está bonito. Sino a mí no me gusta eso no me lo pondría. Yo no me comería eso, a mí no me sentaría bien eso, a eso cae terrible.
la carne de vaca es terrible. No, pues, es decir, yo no me la comería por mis creencias, pero pues está bien que otro se la coma. O sea, como buscar empezar en el lenguaje igual a pensamiento. Si logramos ir trabajando en el lenguaje, eso nos puede ayudar a modificar nuestros paradigmas de verdades absolutas, a saber que tenemos un punto de vista, no una verdad absoluta. Sería un ejercicio que los invitaría pues a tener, ¿no? A tomarlo. Personalmente es un ejercicio que me ha ayudado mucho y me ha evitado muchas peleas también porque pues siempre, digamos, cuando entro en una discusión de que esto fue así, no, esto, bueno, ¿y quién tenía la cámara? ¿Usted tenía la cámara? No, yo tampoco. Entonces, lo único que podemos es decir que yo me acuerdo de que se dijo esto y la otra persona dice, yo recuerdo que se dijo aquello. Hasta en eso de las interacciones humanas ayuda, ¿no? Sofía está levantando la mano, Valiente. Si Sofía, hablamos, sí. lo que acaba de hablar Valiente me hace recordar de las 7 leyes universales. Y una es la polaridad, ¿no? Que no debemos tener polaridades, ¿no? Que todo en este universo tiene polaridad. Entonces, igual, frío, calor, solo es el frío, solo es el calor. Todo tiene una polaridad y hace parte si volvemos a a lo de las 7 leyes de la tabla esmeralda o las 7 leyes universales, nos damos cuenta que estas 7 leyes realmente es una descodificación del universo. Y si la miramos teniendo en cuenta el ejercicio que Valiente nos está compartiendo, es, es igual, es quitarle el juicio a cada cosa que se nos presente en nuestra vida. Alguien nos decía que cuando encontramos la ficha de aquello, cuando nos volvemos observadores permanentes, si supongamos tenemos un programa, digamos, rechazo, mm, por decir algo, nos vamos a dar cuenta que ese rechazo no solamente lo tenemos con otras personas, sino que vamos a ver que el dinero también tiene un rechazo y de pronto no se queda en nuestras manos. Vamos a mirar que hay muchas cosas, hasta en el cabello, si nos cinturamos el cabello, de pronto la tintura no le coge igual que a una persona que no tiene ese programa de rechazo. Sí, de pronto que la tintura le dura más tiempo que la persona que no. Cuando hay un programa cuando encontramos la ficha de dominó, se caen todas las fichas, en todas las áreas. Pero esa misma ficha hace efecto en todo. Entonces, cuando estamos en estado observador, si encontramos la ficha que nos está haciendo que pasen todos estos programas, si la encontramos, hacemos, como dicen, moñona, porque desaparece, hacemos como supraconciencia y al hacer supraconciencia se borra en todos los programas. Gracias. ¿Alguien más? Yo con esto termino la primera parte de lo del observador. No sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa antes de que cerremos. Bueno, ahí no recuerdo muy bien quién dijo la frase, creo que hay también muchos autores, no sé si fue Maturana, que dice que la realidad se construye a través del lenguaje. Tú me recordarás, Valiente. Uno de los que lo plantea es Maturana, pero no sé si fue el que lo planteó inicialmente, pero sí es uno de los que Vygotsky. lo incorpora o lo tiene presente en su discurso. Lo que no se nombra no existe. Tan no existe que si ustedes, no sé si saben el tema de las carabelas, los indígenas no tenían unos códigos que les permitieran ver, o sea, que dijeran existen las carabelas, pues porque eran barcos muy grandes para ellos y solo los pudieron ver cuando ya los tenían encima, mejor dicho.
pero no, eso que uno ve un barco a lo lejos, dice, ah, viene un barco a lo lejos, no las vieron. No tenían el mapa mental que les permitiera que su percepción captara esa información que estaba ahí en el campo, que eran unas carabelas que venían, y solo ya cuando aterrizaron en tierra firme es que ellos ven que eso está ahí. Es bien curioso, ¿no? Cómo es todo ese funcionamiento del cerebro, ¿no? Creo que Nio también quería hablar. Sí, Nio. Sí, él plantea un punto que me parece interesante, que es la emoción. Él dice que la emoción, si no existe la emoción en esa comunicación, no existe a nivel de nuestra mente subconsciente. Estamos hablando de la mente subconsciente, para que se perciba y actúe. O sea que tiene que ir esa percepción a través de un pensamiento unido a una emoción para que se pueda hacer esa interpretación de la realidad. No se puede hacer la interpretación de la realidad solo con el pensamiento, sino de la unión de pensamiento, sentimiento y emoción. Y para afectar el campo, ¿no? Es decir, Sí, para afectar el campo del que formamos parte y lograr que se materialice lo que queremos, tiene que estar cargado de emoción, sí, completando lo que dice Nio. sí, exactamente. Bueno, muchas gracias. Entonces damos por terminado el capítulo y continuamos en la próxima con la mente holográfica. ¿Quién tiene ese capítulo? Creo que soy yo. Perfecto. Bueno. Entonces, para el próximo martes, la mente holográfica. Buenas Entonces, noches y gracias. Estuvo muy bueno, interesante. buenas noches. Gracias, valiente. Muy Buenas chévere. noches, gracias. Gracias, valiente, muy valiente. Chévere.